Vámonos en vivo, mis queridas amigas, mis queridos amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a una emisión más por YouTube. Queremos platicar con ustedes de lo relacionado con la conferencia mañanera. Hoy particularmente tiene un gran atractivo, considerando la presencia en esta conferencia de prensa del presidente de la República en Palacio Nacional, porque tenemos la presencia de uno de los personajes que presumen periodismo independiente, pero que obedece patrones conductuales muy maniqueos, muy manifiestos, muy claros, y atienden a una lógica de la derecha. Sin embargo, bueno, pues está en su absoluto derecho. Jorge Ramos News presume un personaje que no debieron darle la palabra en un principio porque es un desprecio por todos los demás periodistas. Es una llamada de atención para Jesús Ramírez Cuevas. No, el presidente tampoco debió darle la palabra de manera como una primicia a Jorge Ramos. Llega y el primer día que llega inmediatamente tiene acceso en primerísimo lugar en asuntos generales a esto, y es un desprecio por los demás periodistas. Cualquiera de ellos tiene igual derecho que Jorge Ramos, pero no en ese tono. No debió haberle ofrecido la palabra en primera instancia como un asunto meramente de orden, porque al final pues el presidente decide a quién le da la palabra, pero es conforme pues el orden que se sigue, y así está inclusive en las propias reglas de operación y las normas que les han hecho llegar a los periodistas. Tienen que esperar su turno, tienen que levantar la voz, y a elección del presidente es como se asigna la voz, pero no puede asignarse ni el primer lugar de la fila a Jorge Ramos, ni tampoco permitirle ese tono. ¿Sí? Afirmaciones absolutamente temerarias de que no se controla cuando está viendo las cifras, ¿sí? Cuando está viendo el pico de Peña Nieto, un pico altísimo de delincuencia, y aún cuando se le está demostrando que se ha estabilizado los homicidios dolosos, bueno, pues él sigue con esa abrupta, violenta, virulenta, grosera patanería, cuestionando al presidente de la República. Está en su derecho. Sin embargo, también la audiencia está en el derecho de recriminar. Les voy a dejar el texto completo, el evento completo, la ocasión, la participación y este encontronazo en el presidente de la República, que muestra una mesura extraordinaria, que muestra una capacidad de tolerancia en contra de un virulento periodista que tiene una agenda, que tiene una intencionalidad de golpear al presidente, y sin embargo el presidente acepta el reto, acepta la participación del periodista, y este es el resultado. Vamos Estuve aquí hablando de criminalidad del año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una
asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso pues la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Dice este patán que el caso de García Luna fue hace mucho. Está documentado que el personaje tuvo transferencias millonarias todavía hace año y medio. Y la influencia que tuvo en el gobierno de Peña Nieto fue manifiesta. Entonces, esta salida, esta justificación, este intento de culpar al presidente de la República actual, por supuesto, el responsable es el presidente, hay que decirlo, el responsable de todas las actuaciones de su gabinete de seguridad y en general de todo su gabinete son manifiestamente responsabilidad del presidente. De ahí a que no acepte el personaje que se está atendiendo el caso, a que Jorge Ramos, este patán que se presume periodista, está teniendo una agresiva intervención en la mañanera, bueno, de que no acepte y que justifique deliberada y protervamente a García Luna y a Calderón, pues es un acto vergonzante de un periodista que quiere justificar a otros y culpar al actual. ¡Ah, qué desvergüenza y qué desmesura de este periodista! Seguimos escuchándolo porque, bueno, pues es importante que ustedes adviertan y contrasten objetivamente las cifras y el tono del presidente comedido, respetuoso, atento y, por supuesto, que el citado periodista patán tiene toda la libertad de preguntar en el tono que se le antoje y tiene el respeto del presidente. Esa libertad jamás la habíamos vivido en la época contemporánea de nuestro país. Jamás se le había dado la oportunidad a un periodista que en vivo y ante sus pares, en números bastante consistentes, una cincuentena de periodistas presentes en la mañanera, y que lo cuestionen, y que acepte el reto, y que acepte su responsabilidad. Esta, sin duda, es una nueva época. Continuamos. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron el año pasado. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición, una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. Pero te quiero comentar algo sobre esto. Ya logramos, en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos
detener la tendencia, ¿sí?, hacia el alza en la incidencia electiva. O sea, es que su último año fue más que cualquier otro. Eso es un aumento, no es sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. O sea, si me permites, ¿cómo no? Ahorita, mira, esto es muy importante, son cifras oficiales. Ahí está, se dirige, observen, esta gráfica es importante. Este es dato estadístico fundamental. Permítame. Aquí entramos nosotros, Jorge. Ya no es esto, es esto. Sí, pero sigue aumentando. Quizás el problema es ese. El 2018 hubo 33.743 asesinatos. En su gobierno hubo 34.579. Sí, las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes. Sí. Vienen precisamente al alza. Sí, pero mira, aquí el incremento 2.9, 2.3, 0.7, 0.1. Se ha hablado de incremento. Estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos. Pero 34.000 muertos no es ningún éxito, señor presidente. No. Están muriendo 4 mexicanos por hora en lo que va a durar esta conferencia de prensa. No. Van a haber muerto 4 o 6 mexicanos. Sí, es que es muy delicado el problema. Y no hay solución. Muchos mexicanos. Va a haber solución. ¿Cuándo? Pronto. Yo estoy comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día 1 de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año, sí, van a haber resultados. En esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Cierto. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista. Sí, y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver si tuvimos resultados o no, si se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros. Aquí nos vamos a estar viendo. Tenemos ventajas. Una ventaja es que estamos atendiendo, por eso no cambiamos la estrategia, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando solo por el uso de la fuerza. Es una estrategia distinta. Pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución, señor presidente. Ese es el problema. Usted tiene un mensaje, una narrativa positiva, nunca. Y la realidad es otra. No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal. Nunca habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia, los hombres de negocio, los políticos corruptos, ni siquiera en los 3 siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal. Entonces, por eso mismo, como nunca, dices tú, desde la revolución, sí, se habían presentado estos hechos lamentables de violencia. Entonces, que la violencia pues no surge de la nada. ¿Sí? Los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano, nadie nace malo.
son las circunstancias las que llevan a esta Usted promete resultados este año. Claro, el día 1 de diciembre y, insisto, tenemos ventajas. Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero, estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque en nuestra concepción, si hay paz, esta es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia. Ese es nuestro principio fundamental. Si la gente tiene trabajo, si son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas de desintegración en las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, vamos a serenar al país. Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. Eso, va a haber resultados, okay. Por eso. Gracias. Pero espérate, te voy a aclarar todavía 2 cosas más de las que tenemos ventaja. Tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia, como era antes. Y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días, de 6 a 7 de la mañana, atendemos esto. Yo recibo del parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos homicidios? ¿En dónde se cometieron? ¿No tienen el de ayer? El dato de ayer de homicidios. Falta el 2019 que lo van a entregar pronto, supongo, en los próximos días. Sí, pero te hablo del reporte diario. Sí, pero no pones, sí, bueno, 62 ayer. Mira dónde. Guanajuato 11, Ciudad de México 8, Estado de México 6, Jalisco 6. En estos 4, 50% de los 62. Tenemos el problema que lo hemos tratado aquí. En Guanajuato, en el Estado de México, Jalisco, en el caso de Guanajuato tenemos un promedio del 15% de los homicidios diarios, del total. ¿Qué está pasando? La mayor parte de estos homicidios, la mayor parte, crimen organizado. Ayer, en 9 estados, no hubo un homicidio. Entonces, bien focalizado, pues, ¿dónde está el problema? En el caso de Guanajuato, hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional. Localizado pero no controlado, ese es el tema. No, es que son enfrentamientos entre bandas. A ver, aquí me gustaría responderle al Patán Ramos. O sea, focalizados pero no controlados. Ni siquiera el más poderoso imperio del mundo puede controlar cuando la violencia surge sin avisar. La violencia no le va a avisar jamás a nadie. ¿Sí? Un acto virulento, violencio, un asesinato, no le va a avisar jamás que va a tomar un edificio, que se va a apostar en un hotel de Las Vegas y que va a disparar con un arma automática de mira telescópica.
esta estupidez de este personaje que insiste con tanta vehemencia en acusar al presidente de la República y lo vemos a él sereno, tranquilo, porque sabe que está haciendo el esfuerzo, ¿sí? Ni siquiera la Casa Blanca pudo prever, ni el Pentágono, ni la CIA, ni el FBI, ni la KGB, nadie puede prever, ¿sí?, cuando va a haber un enfrentamiento entre criminales. Si alguien puede prever eso para disminuirlo, si alguien puede prever eso para darnos una herramienta de control, pues que nos dé herramientas, que nos diga cómo, porque esa violencia tardó 20 años en controlarse, 20, 30 años en controlarse en Colombia. Esa violencia existe todavía, ¿sí?, manifiestamente en Estados Unidos con cifras que no conocemos. Mucha cifra negra. Pero ¿a poco en Estados Unidos los asesinatos son previsibles? ¿A poco en Estados Unidos son perfectos para el control de los homicidios? Por supuesto que no. Y en el caso de México, el enfrentamiento entre bandas criminales, pues no le van a avisar a nadie. Y perdón, Jorge Ramos, un enfrentamiento entre bandas criminales no tiene remedio. Nadie lo puede prever ni lo puede limitar. Si no entiendes el concepto de que se tiene que ir al origen de la violencia, si no entiendes el concepto que el largo plazo es más importante que la inmediatez de cifras, lamentables, pero nosotros no le pedimos a los malandros que se enrolen como malandros. ¿Sí? La cuarta transformación tiene un compromiso para transformar, por eso es la cuarta transformación, para transformar los paradigmas de fondo en la estructuración de nuestro país en cuanto a las relaciones de gobierno con los ciudadanos. La delincuencia en nuestro país, la delincuencia organizada, quedó estructurada desde las instituciones del pasado. Y el caso de García Luna, que no quiere ver este estúpido reportero de miércoles de ceniza, es un caso manifiesto de un acto réprobo, de un acto verdaderamente deleznable en querer atacar al presidente a toda costa. Sin embargo, vemos a un presidente que se mantiene ecuánime, sereno, ahí está su mirada, acepta el reto y acepta el compromiso. Veamos, sigamos con la conferencia mañanera. Creció mucho, estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema. Lo vamos a resolver. Estoy optimista en eso y además preocupado porque pues no son cifras, son seres humanos, ¿sí? Y es mi trabajo y vamos a salir adelante. Ahí está. Así concluimos, mis queridos amigos, mis apreciables amigos y amigas. Así concluimos esta transmisión. Poner mucha atención. Por supuesto que las cifras existentes son contundentes. La cifra de los 34,000 muertos es un dato que no se puede soslayar, que no se puede evitar, pero también es contundente que se está, y este dicho hay que reflexionarlo mucho, hay que pensarlo, hay que procesarlo, hay que analizarlo, hay que redondearlo, hay que ir y buscar si la estrategia del presidente de ir al origen, a lo que propicia el origen de la violencia, es o no conveniente. Habría que darle una buena revisada a esta parte, no lo haremos en esta ocasión, pero sí me encantaría revisar lo que tiene que ver con un fenómeno de enojo social, reconocido públicamente por propios y extraños, un fenómeno de polarización social desde 1988, ¿sí? Y un fenómeno de desgana, de desánimo, de abandono, ¿sí? Hasta de dejadez de la población. O sea, una etapa en la cual había un pesimismo
general en nuestro país. Y por ahí viene el que muchos individuos que de pronto quieren crecer económicamente, que se les acabaron todas las oportunidades y que de pronto les dicen, mira, puedes ganar 20,000 pesos y vas y matas a alguien. Con que matas a alguien cada mes y ya te damos 20,000 pesos. Y que lleves tal cosa, tal parte, nosotros ya tenemos todo arreglado, tú vas a llevar este camión, lo vas a escoltar, vas a ganar 20,000 pesos al mes. Por supuesto que eso se hace atractivo para los jóvenes. Jóvenes que pueden venir desde los 14, 15 años en adelante y que no tienen todavía la madurez mental que nosotros tampoco. Después de los 50, 60, puedo presumir a los 55 que no he madurado, que tengo muchos defectos. Imaginemos a un niño de 14, 15, 16 años que lo que quiere es llevar primera instancia comida a su familia y después comprarse una troca, comprarse un carro y sentirse integrado socialmente con los malandros. Ese es el origen, pues, de este problema tan severo que vive nuestro país. Ese es el origen, porque había una violencia incubada de muchos años, y ya ni siquiera hablamos del periodo neoliberal. Es una violencia incubada que se manifestaba y que surgía y que se apagaba y que volvía a surgir, y estamos hablando del EPR, y estamos hablando de los zapatistas, y estamos hablando del movimiento estudiantil del 68, del 71, estamos hablando del movimiento de Genaro Vázquez Roja, de Lucio Cabañas, estamos hablando del trabajo político como disidencia sindical al interior del sindicato del magisterio con Misael Núñez Acosta, entre otros luchadores, pero había una violencia incubada. Una violencia que no se canaliza políticamente, y esto es ir al origen, porque esa violencia, al no canalizarse políticamente en una participación controlada, controlable, política, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente deriva hacia la delincuencia. Ese mismo delincuente se justifica diciendo que si arriba roban, él por qué no habría de hacerlo. Atención a esto. Atención a esto, la justificación se lo dio un régimen de oprobio, un régimen vergonzante, un régimen que le apostó a las peores prácticas políticas desde el ejercicio gubernamental. Por eso es tan relevante, tan importante redondear, y yo quiero después hacer una participación en esta misma frecuencia donde explique con detenimiento desde mi punto de vista, y tendré que estudiarlo y tendré que anotarlo y tendré que hacer una especie de ensayo apretado y a la carrera desde mis muchísimas limitaciones intelectuales, pero tendré que hacer ese esbozo para explicar qué significa el origen de la violencia en nuestro país y por qué. Así como el presidente está optimista, yo como ciudadano también estoy optimista. Creo que tenemos grandes posibilidades de salir adelante, pero hay que explicarlo y hay que dar datos, hay que dar información, hay que ser concisos, precisos y macizos en la información. Pero de ahí a que un personaje tan patán como Jorge Ramos quiera cuestionar al presidente con un discurso simplista, no da resultados, señor presidente. ¿Por qué no nos entrega la cabeza de Durazo? ¿Por qué está defendiendo con tal vehemencia a los malandros? Porque los está defendiendo a García Luna. ¿Y por qué quiere un cambio de estrategia de seguridad? Yo les prometo, mis queridos amigos, que aquí hay gato encerrado. Jorge Ramos representa la ultraderecha internacional, la más perniciosa y asquerosa ultraderecha internacional. Él fue a cuestionar a Evo Morales, a Rafael Correa, fue a tenderle una trampa también a Maduro, y está en su derecho como periodista, pero también inventa cifras, polariza cifras e intenta lastimar el trabajo político de individuos que hacen un extraordinario esfuerzo, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre, Rigoberto Vargas Espinosa. Les espero en próximas entregas por esta misma emisión pública, por esta red social
de YouTube. Y por supuesto los invito para que me acompañen todos los días a partir de las 10 de la noche por Facebook en vivo. Que tengan una espléndida tarde. Muchas gracias.